¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos y comenzar con nosotros la semana. Bueno, usted se imagina que el tema que nos marcó durante el fin de semana en la zona central, particularmente en la región metropolitana, fueron primero la nieve y luego las consecuencias propias del fenómeno climático. Inusual, es cierto, pero bueno, las consecuencias saltan a la vista. Todavía hay muchas personas que se encuentran sin suministro eléctrico. La cantidad de familias, de hogares que quedaron sin energía dio para que volviésemos a discutir sobre por qué los administradores que se encargan de la distribución eléctrica no toman las medidas adecuadas, o no es responsabilidad de ellos y es responsabilidad de los municipios. Lo vamos a conversar con nuestros invitados, pero vuelve a instalarse el tema de si la empresa privada es realmente más eficiente que el servicio público, versus quienes plantean que en realidad los servicios básicos debiesen volver a manos del Estado. Es de hecho la pregunta que tenemos desde temprano en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl. Nos interesa mucho saber su opinión. Si los servicios básicos volvieran a manos del Estado, ¿se evitarían problemas como el corte de luz que tuvimos el fin de semana? ¿Qué cree usted? Bueno, ahí está el debate. Nos puede contestar en Facebook, también nos puede comentar en Twitter con el hashtag Vía Pública. Vamos con los titulares más importantes en el comienzo del horario prime del canal de noticias de Chile, aquí en 24 horas. Sebastián Piñera afirmó que llegar al 60% de la educación superior y gratuita es una irresponsabilidad fiscal. La Cámara de Diputados ha estado debatiendo el proyecto de reforma a la enseñanza superior hasta su total despacho. La presidenta Michelle Bachelet llamó a los parlamentarios en tanto a agilizar el proyecto que termina con el actual Sename y que lo va a transformar en 2 servicios diferenciados. Y la oposición venezolana definió estrategias después del referéndum simbólico en contra de la elección de una asamblea constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro. Han anunciado que van a tener un gobierno paralelo y de hecho el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que si esa asamblea se hace, van a aplicarles duras sanciones a los venezolanos. Vamos a mirar toda la actualidad de las últimas horas. Pero vamos a empezar en La Moneda, que salió hoy día a enfrentar al expresidente Sebastián Piñera por la gratuidad universitaria. En vísperas de que se votara en la Cámara, el candidato presidencial de Chile Vamos afirmó que llegar al 60% de la educación superior gratuita es una irresponsabilidad fiscal. El gobierno lo acusó de no creer en la gratuidad. Que todos se las ingeniaban para aparecer en la selfie del equipo que trabajará por la campaña presidencial de Sebastián Piñera, algunos preferían pasar de largo ante las cámaras, y es que hasta último minuto los parlamentarios de Chile Vamos discutían sus posturas para definir qué harían en la votación que aumentaba la gratuidad del 50 al 60%. La marcha y el funcionamiento fiscal y financiero del país dan cuenta de ponerle un nuevo ojo y revisar cómo se va a tomar la decisión. Y es que prácticamente a esa misma hora era el exmandatario quien públicamente dejaba entrever un llamado a su sector para no aumentar el porcentaje de gratuidad, justificando esta decisión en duras cifras macroeconómicas, asegurando que este tendría un costo adicional para el Estado que supera los 330 millones de dólares. Este camino de permanente irresponsabilidad fiscal es absolutamente insostenible. Nuestra propuesta es destinar esos mismos 330 millones de dólares a 2 grandes prioridades. Primero, nuestros niños y adolescentes vulnerables. Sin embargo, la respuesta no tardó en llegar y desde Palacio salieron a hacer frente a sus palabras, no con uno, sino con 2 ministros de Estado, pues si bien desde Hacienda desconocen las cifras entregadas por Piñera, hay una en la que sí están de acuerdo, aquella que tiene que ver con el eventual costo en gratuidad, aunque... Si nos quedáramos con el mismo conjunto de instituciones de este año, el costo sería más bien del orden de 200 millones de dólares, algo así como 40% menos. El llamado es a ponerle número a todas las cosas que se ofrecen, no solo a las cosas que se ofrece a borracho. Le ha notificado a Chile su decisión, que es no apoyar la gratuidad. La verdad es que él nunca ha creído en la gratuidad en la educación superior y por lo tanto le está negando a miles de jóvenes la posibilidad de estudiar gratuitamente. La semana pasada la bancada de RN ya había acordado aprobar el 60%, lo que habría molestado al piñerismo, partidario de llegar a un 50% de gratuidad y el resto subsidiarlo con becas. Tenemos una independencia en la bancada, nosotros tenemos un acuerdo, pero ese acuerdo es sin saber que ese eventual 10%, esa diferencia que se produce entre un 50 y un 60, estaría destinado en un eventual gobierno del presidente Piñera a la urgencia que tiene el Sename. Son temas opinables, pero creo que en esto, si nosotros tenemos un candidato presidencial, tenemos que apoyarlo a él y también a su programa. A esta hora la Cámara de Diputados vota la reforma a la educación superior que consagra la gratuidad, una de las reformas más emblemáticas de Michelle Bachelet.
Que le vamos a dar un vistazo en un momento más a lo que estaba ocurriendo en el Congreso. El Senado que se alista para votar, por otra parte, el polémico proyecto que despenaliza la interrupción del embarazo en 3 causales. Se espera que mañana se discuta y vote la más controvertida, cuál es el tema de la violación. De las 3 causales que nosotros estamos mirando, estamos a esperar que los senadores le demos la bienvenida a nuestro senador Ricardo Lagos. Si me permite un minuto. Suspendemos por 2 minutos para que podamos saludar a Ricardo Lagos, que se reincorpora al Senado. Muy bien. Regresaba luego de su prolongado reposo tras sufrir un infarto al miocardio el pasado 20 de junio. ¿Cómo se sintió salud, senador? Bien, me he sentido súper bien. Fueron 3 semanas y media que he estado fuera de las pistas, producto del chancacazo que tuve al corazón. Me he portado bien, he estado haciendo mucho ejercicio. Ricardo Lagos Weber volvió especialmente a defender el proyecto de aborto bajo 3 causales que enfrenta horas clave en el Senado. Voto en contra. Solo Dios es dueño de la vida humana, no al aborto. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice el senador Moreira, que el cuerpo, el alma, el útero, la vida de las personas le pertenecen a Dios, le pertenecen a cada cual. Yo soy profundamente contrario a esta ley porque soy partidario de la vida. Durante casi 5 horas los senadores discutieron en torno a la despenalización del aborto en caso de riesgo de vida para la madre, inviabilidad del feto o violación. Ninguno de nosotros estaría aquí si no se hubieran abortado. Todos estamos a favor de la vida. Es un falso dilema plantear que un sector es pro vida y otro no. Esto no es imponer la visión de uno sobre la visión de los otros. Esto, señor presidente, es defender la vida de un ser humano. La gran incógnita es la postura que asumirán los senadores de C respecto de la causal de violación, sobre la cual han expresado reparos que podrían significar su rechazo. En la democracia cristiana somos humanistas cristianos, somos progresistas, pero respecto de algunas causales específicas tenemos algunas diferencias, pero todos pensamos que el aborto es un mal y que no queremos promoverlo. Yo me voy a reincorporar el día jueves a mis labores, pero esta votación es tremendamente importante. Aquí no hay normas de quórum, entiendo, pero sí quería estar presente en esta votación que es tremendamente relevante. Un debate que continuará este martes cuando la más controvertida iniciativa del gobierno de Michelle Bachelet será llevada a votación. De las 3... Bien, la dirección del Servicio Nacional de Menores, a cargo de Solange Huerta, criticó los argumentos contra el organismo que los indican como una asociación ilícita. En una entrevista con el diario La Tercera, la autoridad del Sename también tuvo palabras por el rechazo del informe de la Comisión Sename 2, y en el cual se especula sobre un lobby a favor de Javiera Blanco, que quedó materializado con la visita de los 3 ministros que estuvieron allí la semana pasada y con un, digamos, básicamente listado de 21 puntos. Bueno, Huerta aclaró que se habla de 1.313 niños muertos por actos imputables al Estado cuando el Sename hizo las distinciones correspondientes entre adultos y menores, así como de los recintos y organismos colaboradores. Además, ella misma dijo, revisó el documento final y se percató de que no se encontraba toda la información entregada por el Sename. Pese a esta diferencia, la directora del servicio reiteró la total transparencia y disposición del organismo para con la justicia. Esta mañana la presidenta Michelle Bachelet emplazó a los parlamentarios a agilizar la tramitación de los proyectos de ley para reemplazar al Sename también. La mandataria recalcó la necesidad de que el Servicio Nacional de Menores sea dividido en 2 nuevos servicios, uno para atender menores que han sufrido vulneraciones y otro para hacerse cargo de jóvenes que delinquen. La presidenta Bachelet aseguró que estos proyectos de ley, que aún no son aprobados por el Congreso, traerían consigo una gran cantidad de recursos que ayudarían a mejorar las condiciones en que se encuentran los niños y niñas. Y agregó que este compromiso no debe depender de factores electorales. Estas fueron las palabras de la mandataria. Yo quisiera aprovechar aquí que estoy con jóvenes para hacer un llamado a nuestros parlamentarios a agilizar la tramitación de los programas, de los proyectos de ley que van a poner fin al Sename y que van a crear en su reemplazo 2 nuevos servicios especializados y modernos para la atención de menores que han sido vulnerados en sus derechos y que son infractores de ley. Y ese paso tiene que darse. Mientras tanto, vamos a seguir, sin duda, fiscalizando los centros de Sename, desarrollando dispositivos de intervención especializados en los casos que se detecten vulneraciones de derechos. El fiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra, notificó esta tarde a la defensa del expresidente Sebastián Piñera y a los querellantes del caso Exalmar del cierre de esta investigación.
Estamos viendo, vía electrónica, Guerra informó que la indagación vinculada al presunto uso de información privilegiada por parte de Piñera llega a su fin y que no existen antecedentes como para formalizar al exmandatario, por lo que pidió su sobreseimiento definitivo. En esta causa se investiga la compra de acciones por parte de Bancard, brazo inversor de la familia del exmandatario, a la compañía pesquera peruana Exalmar, mientras se desarrollaba el litigio fronterizo en La Haya. Esto implicaría que Piñera no sería nuevamente investigado en el caso. De todas formas, el tribunal será el que tome la decisión. Desde el entorno de Piñera afirmaron que la resolución confirma la total inocencia del ahora candidato presidencial y que la querella solo buscaba afectar la postulación a la moneda. El abogado querellante Fernando Monsalve, en representación del diputado comunista Hugo Gutiérrez, informó que va a pedir la reapertura de la investigación en virtud de las múltiples diligencias que, según piensa él, el fiscal no realizó aun cuando eran absolutamente pertinentes. Motivado por el dato de crecimiento chino, el cobre anotó una fuerte alza en su precio este lunes, llegando a su mayor nivel en más de 4 meses. El metal rojo se cotizó en los $2,70 la libra, llegando a su nivel más alto desde el 2 de marzo. Debido a este desempeño, el valor promedio del mes subió a $2,65 la libra. Las mejores expectativas respecto a la situación de China, el mayor consumidor de cobre en el mundo, impulsaron las cotizaciones en la Bolsa de Metales de Londres. Seguiremos abordando la actualidad a la vuelta de la pausa. Una recomendación antes, típico que pasa esto, tienes que llegar a una reunión y estás perdido con la dirección, puedes andar desorientado, pero no sin gigas para ubicarte con tu celular, porque con BTR Móvil tienes mucho más gigas para hacer lo que quieras. Pórtate con tu equipo y obtén un 30% de descuento para siempre. Llévate el plan de 8 gigas a solo 13.993 pesos mensuales. Con BTR Móvil, vívelo en gigas. BTR, vívelo hoy. Por cierto que tenemos pendiente la situación de los cortes de energía eléctrica en la región metropolitana. Es el tema que vamos a abordar en profundidad en los próximos minutos, pero tenemos una pregunta en nuestra fanpage en facebook.com/24horas.cl y esa pregunta nos interesa mucho que la respondan porque forma parte también de la discusión que se ha generado durante estos días. Si los servicios básicos volvieran a estar en manos del Estado, ¿usted cree que se habrían evitado problemas como el corte de luz del fin de semana? Bueno, nos puede responder y nos puede comentar también con el hashtag Vía Pública en Twitter. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, estamos de inmediato con ustedes. Espérenos. Vamos a la crónica internacional en Vía Pública. Otro duro golpe enfrenta al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Las fuerzas de oposición en Venezuela prometen la formación de un gobierno paralelo para evitar que se lleve a cabo la asamblea constituyente que impulsa el mandatario. El anuncio se hizo un día después de que más de 7 millones de ciudadanos votaran contra la modificación constitucional. Detrás de los bocinazos, los gritos y las banderas, todos estos venezolanos conservan la esperanza de que su voz sea oída, una voz que este domingo plasmaron en más de 7.200.000 papeletas dentro y fuera de su país para decir no a la reforma de la Constitución que impulsa Nicolás Maduro y que ellos consideran un fraude. Que con los votos que hoy manifestó el pueblo venezolano, matemáticamente Nicolás Maduro está revocado el día de hoy. Eso en teoría porque la consulta de este domingo no tiene valor legal. Sin embargo, es una demostración potente de aquellos que se oponen al gobierno de Maduro y que parecen ser cada día más. Yo voté por Chávez porque creí en Chávez y con Chávez fue un buen gobierno, pero ahorita estamos pasando todos hambre. El plebiscito simbólico de la oposición fue calificado por el gobierno como un fraude. Hubo personas que habían 5 mesas y votaban en las 5 mesas o firmaban en las 5 mesas de la consulta. La consulta, organizada en apenas 2 semanas, dio a la oposición la fuerza para relegitimar a la Asamblea Nacional, declarada en desacato por el chavismo. Con ese masivo respaldo, convocaron a un paro cívico nacional de 24 horas para el jueves, nombrarán a nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y prepararán la formación de un gobierno paralelo de unidad nacional. La jornada del 16 de julio ha sido un triunfo extraordinario. Y eso porque los votos obtenidos son equivalentes a los que dejaron el Parlamento en manos de la oposición y los que dieron la presidencia a Maduro. Estados Unidos, Brasil, Argentina y la Unión Europea piden ahora al presidente de Venezuela que suspenda la convocatoria para la Asamblea Constituyente. ¿Quién quiere apostar a que se siga por las malas en la resolución de la situación de Venezuela?
La Casa Blanca también condenó la violencia de los colectivos chavistas, que dejaron un muerto y 3 heridos por armas de fuego, mientras la oposición se prepara para lo que llaman la hora cero, punto de presión máxima que se pondrá en marcha la próxima semana para boicotear la elección de los 545 miembros de la Asamblea Constituyente, fijada para el 30 de julio. Esta noche el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que efectivamente va a aplicar sanciones muy fuertes si es que Nicolás Maduro concreta esa asamblea constituyente. Un sismo de 6,3 se registró en el sur de Perú, según el Instituto Geofísico de este país. El epicentro fue en Ático, una localidad a 45 kilómetros de la ciudad de Arequipa. El movimiento telúrico de 28 kilómetros de profundidad, además, se pudo sentir en otras ciudades como Tacna, en Moquegua o en algunas zonas de Lima. Medios locales reportan cortes de luz en varios sectores de Arequipa. Sin embargo, no ha sido necesario evacuar a la gente de sus casas. Tampoco se han reportado víctimas ni daños a estructuras, por lo menos hasta el momento. En nuestro país, el sismo se sintió, pero con baja intensidad, en las regiones de Arica, Parinacota y Tarapacá. La ONEMI descartó daños a personas o a infraestructuras, así como posibles alertas de tsunami en las costas chilenas. Una información que está en desarrollo y, por supuesto, en la que tenemos puesta nuestra mirada también y haciéndole seguimiento permanente. En su primera noche preso, el expresidente del Perú, Ollanta Humala, recibió un pan con queso, una frazada incluso, de quien fuera su adversario político y ahora compañero de presidio, Alberto Fujimori. El también exmandatario se encargó personalmente de preparar los sándwiches y se los envió mediante su hijo Kenji, que estaba de visita en la cárcel. En una columna publicada en el diario El Comercio, el progenitor de Fujimori explicó que Humala no tenía nada en su celda y que por eso su padre tuvo ese gesto. Aseguró además que conversó durante varias horas con el expresidente recién encarcelado y, entre otras cosas, le ofreció llevarle libros en una próxima visita. En los deportes, Nicolás Jarry logró esta mañana la mejor ubicación de su carrera en el ranking ATP. El tenista nacional llegó al puesto 141. El actual número 1 de Chile se impuso a Sousa en 3 sets con parciales de 6-1, 3-6 y 7-6 en 2 horas y 10 minutos de juego. Con este triunfo, Jarry logró cerrar un mes positivo, donde ya había clasificado al cuadro principal de Wimbledon. Además, este año también clasificó al cuadro principal de Roland Garros. El título en Medellín reafirma el buen año que ha tenido el tenista nacional, que cumple anticipadamente con las metas de entrar este año en los 150 mejores del mundo. Mientras tanto, Roger Federer se consagró campeón por 8ª vez en Wimbledon y sumó su título número 19 en torneos de Grand Slam. El suizo sigue agigantando su leyenda y ahora, a sus 35 años, va por el US Open. Una emoción que lo llevó al llanto tras ganar su segundo Grand Slam del año. En esta oportunidad fue en Wimbledon. Con 35 años, Roger Federer conquistó su 8º título en el All England Club, superando al mítico Pete Sampras. Su majestad sigue haciendo historia en el mundo del tenis. 93 títulos en su carrera, 19 Grand Slam, pentacampeón del Abierto de Australia, un Roland Garros, 8 veces en Wimbledon y 5 veces campeón en el Abierto de los Estados Unidos. Es la sumatoria de los campeonatos logrados por este suizo que no deja de batir marcas. Por primera vez tener 8 títulos de Wimbledon es muy especial para mí, pero Pete Sampras siempre será mi ídolo de toda la vida. El hombre récord llegó a la final de Londres sin perder ni un solo set y suma en lo que va del año nada menos que 5 títulos. Este lunes, Federer volvió a lucirse con su trofeo, mismo día en que se oficializó como nuevo número 3 del ranking mundial. Cada generación es diferente. Mi generación, la generación de Rafa Nadal y las siguientes. Todas son diferentes y han sido fuertes para estar hoy día jugando todos juntos. Federer no sabe de límites. El suizo va por más. Su próximo desafío, el Abierto de los Estados Unidos de agosto próximo, donde el mejor tenista de todos los tiempos pretende seguir agigantando su leyenda. Histórico, pero ni hablar, mucha gente ni siquiera pudo ver esa final, no porque no tuviese televisión, sino porque no tenía luz. Vamos a estar hablando de eso a la vuelta y por qué hemos tenido todos los problemas que vivimos el fin de semana, y vamos a conversar con alcaldes, expertos, urbanistas y también prevencionistas, personas que entienden de cómo se planifica una situación como esta, si es que se puede planificar. Eso lo haremos a la vuelta de la pausa comercial. Ni siquiera requiere que haga demasiada explicación sobre lo que vamos a hablar. En él, corte de luz, listo. ¿Quiénes están con nosotros? Arturo Orellana, docente e investigador del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la UC. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido.
Gracias por la invitación. Michel Delerve, especialista en gestión de emergencias, gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias. Y don Raúl Torrealba, alcalde de Vitacura, gracias alcalde por estar aquí, bienvenido. Buenas noches. Gracias, Juan Manuel. Hay un montón de cosas, voy a partir contigo, sin embargo, porque la típica, vamos a partir en el DF, después nos vamos a elevar, pero Santiago no está preparado. ¿Hay una ciudad en el mundo que esté preparado cuando no llueve, no nieva como nieva? En el caso de Santiago, que no habíamos visto hace 46 años, ¿hay alguna ciudad que esté preparada para fenómenos que son tan inusuales y distantes en el tiempo? Yo creo que lo que nos falta en Chile es planificación, de hecho. Yo diría que decir que la ciudad no está preparada, yo diría que hay partes de la ciudad que no están preparadas. Y eso tiene que ver con una atomización institucional primero, que para poder decidir temas y cada comuna en particular que conforma las ciudades tiene un estándar diferente y una capacidad diferente para responder a ese desafío. Partiendo por la base, por ejemplo, de aquellos que pueden tener presupuesto necesario para mantener los árboles lejos, digamos, del cableado, y eso permite de alguna manera evitar que frente a una subida o una crisis, digamos, desde el punto de vista climática, haya un efecto tan nocivo. Ya, ahora, solamente por tomar ese mismo ejemplo, aquí el corte de luz fue transversal, afectó a comunas, digamos, de recursos como comunas sin recursos. Las Condes quedó el 100% sin luz. Vitacura, ya lo vamos a conversar con el alcalde, se vio también profundamente afectada. Da la sensación de que esto no tiene que ver solo con una cuestión de recursos o de cuán preparado puede estar una determinada comuna. Quizás sí el hecho de que estén atomizadas las instituciones, como bien dices tú, pero vuelvo sobre el origen. ¿Se debe preparar una ciudad para un hecho que no ocurre nunca y que eso implica, por supuesto, que costos en inversión, que al final se terminan transformando en un gasto, donde, digamos, en un estado con recursos finitos, no sé si tiene alguna lógica, exigencias para prepararse para algo que no ocurre frecuentemente? Yo creo que de alguna manera eventos como el que ocurrió ahora después de 46 años, es indudable que tú no los puedes aventurar tan fácil. Tampoco tienes la capacidad de responder, digamos, en tiempo y forma, pero sin embargo, a mí me parece que más bien lo que yo he advertido es una falta de respuesta institucional, digamos, es decir, nadie salió a dar explicaciones, no aparecieron las autoridades. Estoy pensando digamos, en el efecto nieve, no en el efecto nieve / corte de luz. Sí, por supuesto. O sea, lo que provoca el que haya nevado y que tengamos los semáforos afectados, las calles con mucha dificultad para poder transitar, más allá, por supuesto, del corte de luz, que es donde nos vamos a concentrar, pero en el fondo uno podría pensar que cuando uno va camino al desarrollo, de todas formas debería tener la capacidad previsora para un hecho como este. Sí, indudablemente que sí, aunque, como te decía, este es un evento que no es normal tampoco, es decir, digamos que de alguna manera no es que en este país recurrentemente ocurre este tipo de fenómenos. No. Si ocurriera con cierta frecuencia, probablemente hablaríamos de cierta negligencia en la capacidad de planificar esto, pero yo creo que ahora no. Yo creo que efectivamente nos superó en términos no solamente de capacidad de respuesta de aquellos que prestan los servicios, sino también nos superó desde el punto de vista de las autoridades a la hora de cómo organizar, digamos, y cómo enfrentar este tipo de problemáticas. Nos superó desde ese punto de vista. Ya me voy a meter en el tema de la luz, que es el plato de fondo, pero desde cómo se organizaron las autoridades, tenemos aquí a uno y con él vamos a conversar varios minutos también, pero Michel. Yo creo que aquí la base está en materia de lo que señala Arturo. Yo creo que hay que tener un problema que se repite. Además, las emergencias tienen más similitudes que diferencias. Por lo tanto, cuando hablamos de incendios forestales, cuando hablamos del problema de los aluviones, cuando el problema del corte de agua, lo que hemos venido hablando durante los últimos 7 años prácticamente en una tras otra emergencia es problema de planificación. Y planificación implica la capacidad de anticipar. Cuando estamos hablando de eso, estamos hablando, por ejemplo, de cuál es la relación que vamos a tener entre el arbolado y el tendido eléctrico, por ejemplo. Eso es planificación. O sea, si yo tengo un cable arriba y pongo un árbol abajo, anticiparse es decir, bueno, ese árbol va a crecer y en algún momento dado va a llegar arriba. Ese árbol tiene un ciclo de vida, ese árbol va a envejecer y por lo tanto en algún momento dado se va a caer. ¿En qué circunstancias se va a caer? Y la verdad es que todo eso se va de una otra manera conjugando. Tú sabes que hoy día en la tarde veía un gráfico que había sacado la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y mostraba que las comunas más afectadas, las que agrupan más del 50% de los clientes que quedaron sin luz, están dentro del ranking. Si tomáramos las 8 o 7 comunas que más arbolado presentan,
están dentro de las 6 o 7, dentro del número del ranking de 8, serían las 7 que más arbolado tienen. Entonces, claro, hay una relación ahí. Sí, pero no tengo el porcentaje exacto y desconozco si todavía está, pero me imagino que en los siguientes días probablemente vamos a poder acceder a él. ¿Cuánto de los cortes de luz se debió a la caída de ramas sobre el cableado y cuánto se debió a que estallaron los transformadores? Y ese es un elemento... Ese es un punto que no sabemos. A lo mejor la gran mayoría de los cortes y por lo tanto la demora en la reposición tuvo que ver más con eso que con otra cosa. Y por lo tanto ahí es importante el proceso de lecciones aprendidas que no tiene que ver con simplemente buscar un culpable. Lo que tú señalas es cierto. Por ejemplo, aquí debería haber un buen estudio de decir, tantos cortes se debieron, por ejemplo, a un choque, tantos cortes se debieron a mal semáforo, choque o botada de poste, tantos se debieron a la caída de un árbol. Porque además hay que diferenciar lo que puede ser la caída de un árbol de una rama que tiene que ver con un árbol viejo o aquel que realmente la copa, que es donde tiene, por ejemplo, responsabilidad de la eléctrica, no estaba debidamente podado y por lo tanto pasó a llevar alguna rama. Sí, hay todo un debate sobre si tenía que ser 1 metro o 5 metros de distancia entre el árbol y el cableado, pero el problema es que el árbol puede estar lejos, pero si el árbol es muy alto, de todas maneras la caída de una rama viene a dar sobre el tendido eléctrico. Voy a preguntarle al alcalde porque independientemente de todas las explicaciones que hasta ahora con ustedes dos hemos podido encontrar, es evidente que aquí hay una indignación respecto del funcionamiento de la empresa y de cómo respondió. Más bien, el cómo respondió lo pongo entre comillas, porque la respuesta fue prácticamente nula o completamente insuficiente para los requerimientos. Así que ahora me concentro con usted, alcalde. Primero, de 1 a 10, ¿cuán indignado está? Mucho, pero no es mucho lo que saco con estar indignado. Porque lo que yo tengo que hacer en este minuto es contener y acoger a los vecinos indignados, que tienen mucha razón para así estarlo. Y también yo de repente veo que frente a estas calamidades que, como Michelle dice, son una constante en nuestra vida, por alguna u otra razón, nos quedamos en el análisis, pero no en la solución. ¿Ya? Porque no es mucho lo que sacamos aquí, ver las podas para mantener las líneas despejadas. Ya hay un proceso, ¿no es cierto?, que parte de los incendios podrían haber sido provocados por esto. O sea, podríamos haber aprendido de aquello, por esa calamidad. Bueno, yo creo que aquí no es mucho lo que sacamos, Juan Manuel, con tratar de buscar el culpable. Los hechos van a llevar a determinar culpabilidades que van a tener que asumirlos quienes lo sean. Pero yo más estoy por ir a la solucionática, porque yo creo que aquí todos tenemos una cuota de responsabilidad y el que trate de decir que no, me parece que está siendo un poco liviano. Ahora, ¿todos incluyendo los propios habitantes los que se les cortó la luz? Yo creo que también los habitantes, porque los habitantes en cierta medida, no por el corte de luz, sino que por las causales, porque tal y como dice Michelle, en las comunas que hemos tenido más problemas es donde nos han venido motivando, exigiendo, solicitando y nosotros accediendo a entregar una cuota de arborización y de áreas verdes, ¿no?, que esté de acuerdo a los estándares internacionales. Y lo estamos cumpliendo. Pero sea esto, ahora el árbol puede tener enfermedades o no tener enfermedades, por lo tanto está más débil o menos débil. Puede que no haya recibido la poda municipal, o puede que la empresa que tiene obligaciones, en la ley del servicio, de la empresa de servicio eléctrico, tienen una obligación, hay un artículo, no sé cuál es, que los obliga a mantener despejadas las líneas. Pero también hay en la prevención muchas cosas. De repente muchos vecinos fueron advertidos, mire, haga esto, haga lo otro, que no lo hicieron. No estoy echándole la culpa a ellos. ¿Cómo qué? Que de repente ellos mismos, algunos de estos árboles estaban en propiedad privada, no en el espacio público. Algunos de estos árboles estaban en las mismas casas. Por eso digo, perdón, alcalde, pero eso debe ser el margen. Es el margen. Por eso, probablemente más de algún vecino de Itacura está mirando y dice, perdón, pero yo no tengo árbol entre mi casa. Claro, no, sí, y la gran mayoría de las personas no tiene responsabilidad alguna. Las mayores responsabilidades, para mi gusto, hay que buscarlas en la reacción que se dio frente a este hecho. Porque esto es un hecho que ha pasado hace 46 años, no nos va a ocurrir todos los inviernos. Yo quisiera que ojalá todos los inviernos nevara en Santiago, pero no va a ser de esta intensidad, ¿verdad?, que tengamos lluvias y demás, porque es bueno para nuestro sector. Pero lo que va a ocurrir aquí es que va a quedar claramente demostrado que la red eléctrica de Santiago está en una situación bastante calamitosa. Yo creo que en los últimos años de Endesa, antes de pasar a Enel, la inversión que se hizo en la red fue bastante pequeña.
Yo creo que ahí hay una deuda de la empresa con la red, porque es verdad que, y aquí hemos enfatizado mucho en los árboles, las ramas que se cayeron sobre los cables, pero más de la mitad de los cortes son porque hay transformadores que explotaron. Es lo que yo decía hace un momento. Entonces, hoy día todavía en Vitacura tenemos problemas porque hay transformadores que no han podido ser reparados. Y ahí no les ha caído ninguna rama. ¿Tiene usted todavía un corte? A ver, hasta hoy día en la tarde, en el corazón de Vitacura, en Francisco Aguirre, Locurro está sin luz, en el sector de Tabancura, hay varios sectores con varios problemas. La información de Enel que yo tengo antes de llegar a este programa es que da del orden de un poco menos un 2%, pero no lo puedo certificar. Y quiero terminar con esto, Juan Manuel. Yo creo que aquí hay un tema muy importante en cuanto a la red. A ver, si la red tenía una capacidad de 10, por decirte, esto no me lo tomen fidedignamente, la red tenía una capacidad de 10 y trabajaba a un nivel 8, hoy día está trabajando a un 9, 9,5, o quizás a un 10,5. Por lo tanto, los transformadores están sometidos a una carga muchísimo mayor, a una mantención muchísimo menor y son equipos que están cada día más anticuados. Y además de eso, los equipos que Enel tiene en la calle, en este minuto, no se condicen con lo que estábamos acostumbrados a ver 4 o 5 años atrás. ¿Tiene alguna información? Porque sí, yo sé que tienen menos equipos. ¿Y los tienen por qué? Porque los nosotros hemos estado trabajando intensamente con Enel en estos días, que han actuado de una forma bastante abierta. Hemos estado en las oficinas de ellos, con el presidente de la compañía, con la gerencia general, con los encargados del asunto, tratando de resolver los asuntos. Uno de los primeros acuerdos a los que hemos llegado es que hay que establecer un protocolo de reacción acorde a estos días. Acorde a la experiencia que hemos tomado. Si a lo mejor estamos trabajando con una reacción que estaba preparada con un protocolo de hace 10 años atrás que no tenía nada que ver con esto. Déjeme recoger, perdón, alcalde, esto último que me está diciendo, porque Arturo, tú planteaste al comienzo una cosa que yo creo que es capital también. Lo hemos conversado con Michelle tantas veces que la verdad, estamos que lanzamos un long play al respecto, pero la atomización de las decisiones. Tenemos tantas autoridades distintas tomando decisiones, ha quedado reflejado en tantos momentos tan diferentes. Es que habían dos autoridades nomás, Enel y CGE. No, claro, pero en la práctica es Enel, CGE, pero también al mismo tiempo tenemos... ¿Y la SEC? Sí, está bien, pero es que la SEC no toma decisiones, la SEC puede multar, pero no toma decisiones. Pero aquí está, desde la Intendencia, los propios alcaldes, el mismo ministerio, el ministro de Energía hablando. O sea, uno dice, bueno, tiene una multiplicidad de actores cuando pareciera que no queda concentrado en uno solo. La misma ONEMI entregando información. Profundicemos un poco en este punto. Es importante el punto que tú señalas, porque lo que yo decía es que una cosa es la indignación porque se te cortó el servicio. La otra es cómo te responden, que yo creo que es peor. Yo creo que la gente puede llegar a entender que un evento como este es catastrófico y que puede generar una situación, digamos, temporal, digamos, de no prestación del servicio. Lo que la gente no puede entender es que nadie le explique, claro. Exacto, que nadie le explique cuánto va a durar, qué significa, quién lo va a socorrer. Ese es el problema. La gente llama a un call center y le contesta a alguien. Sí, es que te contestan. Sí, que le contesta, le dice, estamos en proceso o estamos tomando las medidas. Pero, de hecho, la multa de la Superintendencia de Electricidad y Combustible del 2015 a la misma empresa por corte en el mes de junio, no solamente fue por lo prolongado del corte, que fue en algunos casos de más de 24 horas, sino que fundamentalmente por la ausencia de respuesta o respuesta muy tardía al reclamo de la gente, que es una parte que está dentro del propio contrato. Ahora, la paradoja, y que el alcalde está acá y me puede confirmar eso, es que la carga de los vecinos es contra el alcalde. Es decir, es usted, es que muchas veces... En eso, Arturo, ya estamos acostumbrados. Exactamente. Por ejemplo, hay otras ciudades como Medellín, por ejemplo, que los servicios públicos los presta la municipalidad. Es decir, el ayuntamiento de Medellín es el que se preocupa de prestar los servicios. Por lo tanto, con toda seguridad uno le puede reclamar al que supuestamente es el prestador. Pero en este caso acá no, porque la Superintendencia de Electricidad y Combustible ni siquiera tiene una vocería. Es decir, ellos fiscalizan, aplican las multas, pero no van a responder. A la ciudadanía no le van a responder. Yo ni me voy a atrever, Juan Manuel, a decir que no es responsabilidad de los municipios mantener la distribución de la electricidad, ni del agua, ni somos la policía. Pero la gente le demanda a los alcaldes soluciones, porque sí tenemos una responsabilidad. Nuestra responsabilidad es la calidad de vida de la gente, y esto afecta muy duramente la calidad de vida de la gente. Podría haber sido tú, Michelle, Arturo, yo, cualquiera. Bueno, yo estuve afectado por el corte de luz, y en el corte anterior estuve afectado más tiempo aún que esta vez. Y no solamente el corte de luz, en Vitacura hay muchas partes sin internet todavía, que es un tema. Entonces, la gente tiene a alguien que reclamarle, y a quién tienen, quién saben, quién encuentran, quién es su
autoridad en el tema del alcalde. Yo le encuentro razón a la gente. Y yo ejerciendo el cargo estoy dispuesto a asumirlo. No con la animosidad que de repente se ve, pero asumiendo la responsabilidad que tengo que buscar, no solamente yo, sino que con los otros alcaldes afectados, que hoy día pueden ser uno, mañana otro, un protocolo de reacción. ¿Cómo podemos colaborar para que la gente esté menos tiempo y menos afectada por un evento de estos que ocurren cada no sé cuánto tiempo, que Michelle de eso sabe más que nosotros, que van a ocurrir? Va a ocurrir, alguno va a ocurrir, pero nosotros tengamos una capacidad para reaccionar. Y la otra cosa que es súper importante, y que Arturo lo mencionaba, es la nula comunicación. Sí, mira, los chilenos que estamos acostumbrados a estas calamidades, cuando nos dan una explicación razonable, solemos entender. Nos duele, nos cuesta, pero solemos entender. Pero cuando no nos dicen nada, nos baja la indiada rápidamente y con justa razón. Esa gente que se pasa colgado el teléfono horas y horas y nadie le dice nada, o un call center en alguna parte le contesta deme su dirección y ya verán. No, es muy complicado. Y además, el otro punto, una sociedad que está cada día más electrodependiente. Michelle, aquí hay un punto, porque además el clásico debate y dilema: es menos caro para una empresa pagar la multa que hacer las inversiones, es más barato para una empresa hacer inversiones publicitarias que las que requiere para poder enfrentar emergencias. ¿Seguimos teniendo esta lógica, digamos, todavía tan precarizada? Yo creo que aquí hay tres cosas que tocar. Uno, la falta de claridad en las líneas de autoridad. Eso es fundamental, sobre todo para poder canalizar en momentos de crisis una correcta información, por ejemplo, en materia de expectativa. ¿Ya? Eso es fundamental, y creo que aquí tenemos un tema de que finalmente terminan las empresas por un lado y terminan diferentes autoridades, y esa es una debilidad de nuestro sistema de emergencia. En todas las emergencias uno puede preguntar, bueno, ¿y quién mandaba? La verdad es que uno no sabe quién manda, y ese es un problema de la precariedad y la antigüedad de nuestro sistema de emergencia, y eso deja expuesto, entre otras cosas, en este caso a autoridades como los alcaldes, donde la emergencia los supera desde el punto de vista del liderazgo. En segundo lugar, tenemos un problema de norma que tiene que ver con que esa expectativa tiene que ser asociada a una promesa de servicio. Como no tenemos normas y estándares desde el punto de vista de la calidad del servicio, entramos en lo subjetivo respecto de qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Por ejemplo, ¿qué tipo de call center tiene que tener? ¿Qué capacidad de ingreso de llamada en una situación crítica tiene que tener? Eso hoy día no está. No hay una norma técnica que asegure la calidad desde el punto de vista de servicio. Tiempos objetivos de recuperación, nivel de servicio aceptable. Ese es un tema que hay que avanzar. Y eso se construye entre públicos y privados. Y lo tercero tiene que ver también con comprender que la respuesta no puede ser sobre la base de hechos catastróficos, porque eso significa entrar solo a administrar el daño. Hoy día tenemos que establecer, si pudiéramos decirlo, una respuesta que es previa, y esa respuesta que es previa tiene que ver con anticiparse. Y para eso se requiere el dato, más que de estos momentos de agitación, el dato duro. Por ejemplo, quiero poner no solamente el tema de la nieve, pero de aquí podría salir información riquísima para lo que es la forestación urbana de Santiago. ¿Qué especies resistieron más? ¿Qué especies resistieron menos? Ese es un gran tema. Por ejemplo. No está en discusión todavía, y tengo la sensación de que ni siquiera pareciera que fuera a estar cuáles son los árboles que tienen mayor capacidad y resiliencia también. No es muy popular decir cuáles. Y quiero señalar algo. Sí, yo sé que los plátanos orientales son unos. Y quiero señalar algo que probablemente el alcalde no lo va a decir, pero yo encuentro parte importante de su exposición totalmente de acuerdo, pero él hay algo que no va a decir. Lo complejo que es para un alcalde que manda a un funcionario a cortar con todos los estudios técnicos un árbol, porque a los 5 minutos tiene a alguien que saca una foto, lo transforma en un meme y empieza a darle y a pegarle al alcalde respecto de que están cortando los árboles, no se está reponiendo, y quizás ese árbol, al cortarlo, estaba probablemente salvando una vida. Yo quiero poner un ejemplo. Hace 3 años atrás, una granizada de 5 minutos en La Reina partió un árbol por la mitad y mató a una persona. Entonces, no podemos funcionar sobre la reacción de cuando mató a alguien o cuando se nos cortó la luz. Ya, déjame ir aquí entonces en esta... ¿Puedo hacer un comentario? Perdón, el programa de ustedes, yo ni existo. Es que hay otro elemento que es re importante y que lo hemos vivido todo medio como inconscientemente. La autoridad. Y por la autoridad aquí se comprende tanto, porque a lo mejor falta la autoridad en esto. La autoridad ha venido trabajando durante todo este año, el ex ministro Pacheco, el actual ministro de Energía,
en rebajar las tarifas. Y nosotros tenemos en Chile ya asumido de que las tarifas eléctricas en Chile somos el país más caro de América Latina, que son altísimos, que calentar un litro de agua aquí en Chile vale 1.000 pesos y en Buenos Aires vale 500, no sé, hemos escuchado 1000 cosas en eso. Y hemos trabajado enorme. ¿1.000 pesos cuesta calentar? No, estoy, por favor. Salía más barato, va a ser pisco. Hemos trabajado mucho sobre esa información. Tarifas muy altas hay que bajarlas. Y se han hecho nuevas licitaciones a futuro y se le ha apretado, yo me imagino, a los distribuidores, MEL y CGE, para que bajen. Pero no hemos visto dónde están las rebajas. Porque de repente las rebajas pueden resultar muy caras. Mi abuela me decía, siempre lo barato cuesta caro. Entonces de repente rebajamos las tarifas. Y lo que estamos haciendo es que estamos empeorando el servicio. Exactamente. Tema. Yo me acuerdo, Juan Manuel, hace años atrás tuvimos un problema en Santiago de que las aguas de Santiago estaban todas contaminadas, ¿se acuerdan? Sí. Entonces hizo un esfuerzo brutal y se calculaba a cuántas hombres camas equivalía y se creó la Farfana, y las aguas de Santiago, teóricamente, están descontaminadas. Y se hizo una inversión. ¿A dónde fue esa inversión? A Tarifa. Entonces, hoy día hay varias personas que están hablando de soterrado. Yo tengo la tranquilidad de poder decir que soy probablemente la municipalidad que más soterrado hemos hecho. Déjame preguntarle por lo mismo, pero antes de ¿el soterrado qué significa? Mucha plata, ¿y a dónde te tiene que ir? Déjame preguntarle primero, Arturo. Perdona. ¿Sirve el soterramiento de los cables, el enterrarlo, para quien no se confunde con el concepto, es útil? Porque además esto viene aparejado a otro tema. Está el famoso, digamos, apoyo en poste, ¿no? Que es un acuerdo que tiene la propia distribuidora para que otras compañías se puedan apoyar en los postes para distribuir telecomunicaciones, en fin. Tarifa que le rebajaron ahora. Y claro, pero que en el fondo es un ingreso adicional, digamos, para la distribuidora. Al margen de eso, si a la distribuidora le conviene o no enterrar el cable, para decirlo en buen chileno, ¿a las ciudades les sirve o es simplemente una cuestión estética? No, yo creo que no es solamente estética, yo creo que hay temas de seguridad asociados, digamos, a la posibilidad de soterrar. Además, porque tampoco hay fiscalización sobre la mantención de los cables. De repente, sobre un poste hay, no sé, 50 cables y hay 10, por decirte de alguna manera, que están utilizados porque las compañías, cuando cortan el servicio, muchas veces no retiran los cables. Claro. Entonces, de alguna manera, de repente vemos una sobrecarga sobre los postes, un exceso de peso que no es menor, digamos, y evidentemente frente a fenómenos climáticos como este, dan muchas de las explicaciones por qué también ocurrió lo que ocurrió. Por tanto, a mí me parece que soterrar no es solamente un problema estético. Ahora, si lo fuera, bienvenido sea también, porque desde el punto de vista del paisaje urbano, evidentemente es mejor una calle, una avenida, digamos. Ahora, es caro. Es caro y lamentablemente, a lo mejor, y bienvenido que lo haga Vitacura. El problema que quería tocar a propósito de lo que estaba diciendo, no es salirme del tema, pero la pregunta es, ¿por qué tenemos que dejar que estos temas que son de carácter metropolitano tengan que ser resueltos localmente? Y ese es el tema, porque de alguna manera el alcalde Torrealba dice, nosotros hemos ido avanzando en soterrar, digamos, todo el cable, pero hay comunas que no lo van a poder hacer nunca. Si depende presupuestariamente de ellos, no lo van a poder hacer. Déjame, alcalde, entiendo que usted tiene un acuerdo para un par de kilómetros en Vitacura, ahora en la avenida Vitacura. Estamos en este minuto haciendo. Efectivamente. ¿Quién lo paga? La municipalidad. Lo que entiendo es que ustedes lo pagan, pero ustedes le devuelven después. Es que hay mucho de gestión, porque ¿qué es lo que ocurre? Nosotros estamos soterrando hoy día la avenida Vitacura entre Jerónimo Alderete y la rotonda Irene Frey. Son casi 2 kilómetros por las dos veredas. ¿Qué es lo que ocurre? El costo es tremendamente alto, son 6.000 millones de pesos. ¿Cómo lo pagamos nosotros? Lo pagamos con un crédito que conseguimos de la Subdere, ¿ya?, que se paga a 11 años, a 10 años, pero el primer año de año de gracia tenemos 11 años para ver. Por lo tanto, estamos diluyendo este pago en 11 años. Luego, en él nos tiene que devolver por recursos reembolsables a nosotros del orden de un 40 o 45%. ¿En el mismo lapso? ¿No? En el mismo periodo. Además de eso, y tal como Arturo decía, las redes soterradas son muchísimo más eficientes y muchísimo más baratas de mantener, con lo que en ese largo plazo también hay una cantidad. Y además de eso, cuando tú le agregas en la iluminación de todo el sector, ese sistema LED, que tiene un ahorro de un 70% de la energía que consume, tienes en todo el plazo otro ahorro. Nosotros estamos calculando que en términos reales a la municipalidad le va a costar este trabajo del orden de 1/3 del valor total,
que distribuido en 10 años se puede hacer. Ahora, segunda pata de esto. Le va a costar 1/3 del valor total. De los 6.000 millones, 2.000 millones los va a tener que financiar. En estos casi 2 kilómetros. En estos 2 kilómetros, en este plazo de 11 años. Perfecto. ¿Ya? Ahora hay otra cosa. Yo creo que si la voluntad es soterrar, ahora soterrar es una solución para mediano o largo plazo, porque para empezar a soterrar un lugar tenéis 2 años de trámites previos. Este país es así y ustedes lo conocen. Si nosotros acordáramos o la autoridad viera forma con los arquitectos, con los ingenieros eléctricos, con los diseñadores, con todos los profesionales incumbentes, modernizar el concepto de los ductos. En los ductos te obligan a ti a separar las corrientes de alta intensidad de las de baja intensidad. Sí. Te exigen cámaras separadas. Hay una serie de cuestiones que probablemente la tecnología de hoy día o los elementos constituyentes para el trabajo, los cables que utilizas, te permiten hacer un trabajo bastante más barato, ¿ya? Y si además de eso tú calculas que la empresa Enel, por ejemplo, le cobra a las otras empresas prestadoras de servicios por poner en sus postes sus cables, el apoyo poste, claro. Y esa plata la calcula y la metes también al soterrado, a lo mejor hay otros recursos más. Entonces, hay muchas formas de mirar esto. Hay una parte que puede ir a tarifa también. Y yo creo que esta cuestión... Yo le voy a preguntar si se traspasa algo a tarifa, porque suena como que hasta ahora al final no vamos a inventar, no vamos a tomar el sol con un dedo. Siempre un porcentaje de esto va a ir a tarifa, reconozcamos. Ahora, esas iniciativas, alcalde, en general se pueden hacer cuando uno tiene la capacidad o tiene, digamos, la solvencia política e institucional para poder hacerlo en los plazos que se requiere. Cuando tenemos periodo de elecciones de 4 años, ningún alcalde se va a entusiasmar con ese tipo de proyecto porque, en el fondo, primero es caro, ¿ya? Tiene una complejidad de gestión que no es menor. No la va a poder nunca lucir. Y probablemente decir, corro el riesgo que voy a dejar, digamos, todo accidentada las calles, digamos, para poder poner este cableado y al final no voy a capitalizar la política. Para las elecciones la calle llena de hoyos. Exactamente. Claro, no, y van a decir, no corta cinta y probablemente el alcalde que venga, si de color político distinto, dice dejó endeudado al municipio no sé cuánta plata. Exactamente. Pero sabes que ahí hay un tema que es importante. Tú se señaló algo. Yo creo que en ciudades como Santiago nos pena un gobierno metropolitano, porque la verdad de lo contrario se genera una injusticia entre aquellos municipios que tienen más recursos de aquellos que tienen menos recursos. Y la verdad es que la seguridad no discrimina. La seguridad está en torno a poner a las personas en el centro y es lo que debemos preocuparnos. Y esa es una labor del Estado. Cuando estamos hablando de funciones esenciales que están vinculadas directamente con la seguridad pública, la luz, el agua, son necesidades básicas que se satisfacen, es el Estado el que tiene que velar por eso. No implica que la función no sea administrada por el sector privado, pero es el Estado el principal responsable de establecer las reglas del juego. Y ahí yo creo que hoy día necesitamos 2 cosas, que el Estado se siente, y no esta cosa temerosa que tenemos como demonizada el sector privado. Yo creo que tienen que sentarse el sector privado con el sector público, establecer en este caso un nuevo diseño de la ciudad respecto, por ejemplo, de las normas, los estándares, la promesa de servicio. En segundo lugar, establecer con claridad una norma técnica desde el punto de vista del servicio que se quiere brindar, porque hay cosas que van a estar vinculadas a la inversión y al desarrollo, como decía el alcalde, de largo plazo. Él habla de 10 años para 2 kilómetros. Claro. O sea, también pongamos la dimensión respecto de la expectativa, porque hoy día algunos piensan que soterrar esto significa que de aquí al otro año podemos tenerlo listo. No, o sea, 2 kilómetros, mucho más rápido 10 el años. hecho que soterrar un cable. Sí, claro. ¿Qué es lo que ocurre también? ¿Dónde? Ponte tú, soterrar en Vitacura, que es lo que estamos haciendo nosotros, es tremendamente dificultoso. Pasan todas las redes de servicio por ahí, la alcantarilla. Hay otros lugares que es re fácil. O soterrar en las nuevas urbanizaciones es papa, por usar un término actual, porque no hay nada. O cuando se hace como Los Leones, que se hizo entero de nuevo. Bueno, nosotros lo hemos hecho en parte de Vitacura, lo hicimos ya el año 97 en Manquehue, lo hemos hecho en Jerónimo Alderete, y hay bastante. De repente tú estás trabajando en esto y te encuentras con un cable que nadie sabe. Fíjate que hay que contratar un servicio de georradar para que vaya mirando. Tú sabes de esto. Sí. O sea, tú vas un poco trabajando con los ojos tapados. Y eso encarece enormemente la obra. Por eso yo creo que si hubiese una coordinación, cuando tú hablas, Michelle, de una autoridad superior, yo también estoy de acuerdo con ellos. A pesar que los alcaldes de repente somos reticentes, yo estoy de acuerdo.
sobre todo en la coordinación, en temas como transporte público, en temas como salud, en temas como vialidad urbana. Tenemos que tener una coordinación. Y en esto, en los servicios, en los distintos, sobre todo cuando comparte estamos... la idea, en el fondo, de la figura del alcalde mayor. Claro, sobre todo cuando las compañías que nos prestan ese servicio son un monopolio también en el sector. Claro. Perdón, alcalde, además yo creo que hay otro tema que es fundamental en materia de los municipios, y es que comprendamos, si nos vamos en este caso de lo que pasó ahora, que pasó también con el viento, etcétera, el tema de los árboles. Queremos más árboles en la ciudad, pero esos árboles tienen que ser los adecuados, tienen que estar bien mantenidos, tienen que ser bien podados. Ya uno de los problemas que tenemos en materia de los árboles es que de repente llegan y se ven mochados con una poda que no es la que corresponde técnicamente. Y ahí es donde nosotros requerimos más plata para los municipios, requerimos más facultades, más poder, más capacidades técnicas a los municipios. No nos olvidemos que esas labores... Yo voy a nombrar a Michelle, nuestro vocero. Pero es cierto, porque se armó el primer grupo de trabajo aquí entre Arturo Michel y el alcalde. Pero ¿sabes qué? Eso tiene que ver con un principio básico en países desarrollados. Los sistemas modernos son desde la base hacia arriba. Y ahí viene la corresponsabilidad social de la comunidad. También viene una autoridad potente en el nivel municipal. Y cuando vienen las emergencias, los niveles centrales van en apoyo de los niveles locales, no en reemplazo. Nosotros tenemos el concepto inverso. Arturo. Lo que pasa es que en ese tipo de problemáticas que son tan transversales a la ciudad, a mí me parece que lo que tenemos que avanzar son en políticas de Estado más que en políticas de gobierno. Es decir, las políticas de Estado deben trascender los periodos, digamos, electorales, porque si no podemos, si no se hubiera hecho la empresa pública Metro, digamos, sociedad, que tiene su propio, no tendríamos, digamos, las extensiones de líneas que tenemos. En general, cuando dejamos esto sobre la base de la voluntad del que viene a gobernar en el próximo... La verdad es que este tipo de temas son imposibles de abordar. En periodos tan cortos. En periodos tan cortos. Mientras tanto, vamos a esperar primero la reposición del servicio, ver qué ocurre después con las compensaciones a los clientes y si eventualmente se aplican también multas. Esta es una discusión más profunda y que ojalá no se agote simplemente en las soluciones, digamos, parche, que se vayan a conocer en las próximas semanas. Arturo, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. Muchas gracias, Michel, como siempre. Alcalde, un placer tenerlo. Gracias. Una sola cosa. Díganos lo que quiera. Mi solidaridad más absoluta y respeto y reconocimiento a los vecinos que han sufrido por más de 72 horas un flagelo brutal con estar sin luz y sin explicaciones. Si nosotros hemos fallado como municipalidad, le doy las explicaciones, puede que en algunas cosas hayamos fallado, nadie es perfecto. Pero un reconocimiento al esfuerzo y al flagelo que han sufrido en estos días. Muchas gracias, alcalde. Nosotros nos vamos a la pausa. Todavía nos quedan pendientes algunas cosas aquí en Vía Pública. Hablemos de inmediato con ustedes. Esperemos. Tiempo ya de acercarnos a la recta final del programa. Lo hacemos con la música y revisamos la respuesta a la pregunta que teníamos formulada en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl. Si los servicios básicos volvieran a manos del Estado, ¿se evitarían problemas como el corte de luz? 39% piensa que sí, 61% piensa que no. Ahí está la respuesta de ustedes. En nuestro portal 24horas.cl tenemos destacado lo que ocurrió en la Cámara de Diputados con el proyecto de educación superior que se aprobó y se despachó con 62 votos a favor, 41 en contra y 2 abstenciones. Se aprueba entonces la gratuidad universal de un 60% para la educación superior desde 2018. Estaba rigiendo, pero recordemos que se financiaba a través de una glosa presupuestaria, es decir, dentro de la ley de presupuesto se le adicionaba a la ley de presupuesto en educación los recursos para poder financiarla. Ahora queda instalado como parte, digamos, de una ley que por lo tanto todos los años tendrá su financiamiento. La Cámara de Diputados aprueba y despacha este proyecto. Votaron los 130 puntos de este proyecto en esta jornada y ahora hay que esperar entonces qué es lo que ocurra en el Senado. Nosotros miramos ahora la temperatura del momento en Santiago. Es una jornada que se anticipa va a estar helada porque tenemos 3,1 grados, pero se espera para mañana una temperatura mínima que podría llegar hasta los menos 2 grados, va a estar despejado, sin embargo, y va a subir la temperatura hasta los 21 grados. Miércoles dicen 0 grados la mínima y llegaríamos hasta los 24 como máxima. Las temperaturas oscilan un montón y así es que ojo con eso porque también es caldo de cultivo para enfermedades como los resfríos y ojo también para enfermedades respiratorias porque vamos a tener mayores grados de contaminación. De hecho, tenemos alerta ambiental para este martes y no sería descartable que vayamos a tener incluso preemergencia en los siguientes días. ¿Por qué escuchamos a Enrique Iglesias? Bueno, estaba dando un concierto en Santander, en España,
cuando de repente, ¡paf!, como que se fue, no dijo ni chao y empezaron a desmontar el escenario. Llevaba menos de 90 minutos del concierto, dicen los asistentes que cantó 10 canciones, no los pescó nunca más y se fue. Indignación total, incluso de sus seguidores que habían comprado entradas para ir a ver a Enrique Iglesias, dijeron que simplemente, y así es como lo gritaban, esto había sido mano arriba, esto es un asalto, a mano armada decían ellos, además, que la molestia con Enrique Iglesias se hizo sentir en toda España al punto de que hay quienes están exigiendo que el cantante no solo pida perdón, sino que devuelva la plata. Así, con el último o uno de los últimos éxitos de Enrique Iglesias, nos vamos. Gracias por su sintonía. Nos juntamos mañana después de 24 horas central. Descansen. Buenas noches. No sé vivir sin ti.